déjame revisar, y estoy revisando YouTube, que algo me apareció en el OBS y te había como... Ya. Yo creo que podemos Ya, pero empezar, ¿no? está todo ok, todo ok, todo ok. Entonces sí, pues yo creo que tú podrías comenzar contando un poco qué es lo que venías haciendo antes de que todo esto sucediera, teniendo en cuenta que, bueno, no sé, tú estás allá en el norte, ¿cierto? ¿O no? Sí, en Coquimbo. Ya aquí en Santiago, por ejemplo, la restricción de salida comenzó como en abril, si no me equivoco. Abril parece las primeras cuarentenas y desde esa fecha que al menos yo estoy ¿Encerrado? encerrado, pues. Pero tú hace cuánto que estás ahí como sin salir. Bueno, la verdad es que yo me vine para acá, arranqué la cuarentena, arranqué el virus y todo. Y, y acá igual no salía, de hecho no he salido casi nada. Como que, no sé, va a dar el ejemplo en el tema de la cuarentena. Prefería no salir y quedarme en la casa, ¿no? Pues. Mm, Pero igual, por ejemplo, mis condiciones en la casa no son como precarias, así, de espacio, de materiales. De hecho, yo me vine full equipado con mi herramienta de entrenamiento, bueno, pensando en entrenar acá, pues. Y en la casa igual tengo patio, el living igual es amplio, entonces no he tenido como drama en ese sentido de espacio ni nada. bueno, ¿y De qué hecho, tal? se me ha hecho más cómodo igual porque allá en Santiago tenía que salir para poder entrenar, como arriendo una pieza, o sea, Ya. un segundo piso. En el segundo piso no puedo entrenar. Entrenaba en el patio o en una plaza, ¿cachai? Ah, Y acá no, para acá entrenar en la misma casa, ¿no? bueno, Así que sí. dicen que me escucho un poco bajo, pero no sé qué. ¿Tú? Sí, pero eso es eh, por el Twitch parece. Bueno, quizás tenga que hablar un poco más fuerte. No sé si se escucha bajo en Instagram, pero y ahora sí entonces comienzo a hablar un poco más fuerte. Bueno, igual yo sí salía bastante, de hecho salía a correr, salía al gym y todo, pero ahora claramente no puedo salir a hacer nada de eso, no puedo salir a correr, tampoco puedo salir al gym y aquí en la casa igual tengo así como 2 metros cuadrados en los que me puedo mover y eso es así absolutamente todo lo que tengo para entrenar, entonces igual está complicado, pero eso, me interesa Pero que... viví en Ah, departamento. sí, pues en departamento. Ah, Eso por sí, eso. el espacio así es muy, muy, muy reducido. Pero igual logré algunos, igual he logrado como combatir ese problema. Eh, y entonces, ¿qué estáis haciendo antes de la cuarentena? Así como entrenamiento y todo, ¿estáis haciendo entrenamiento riguroso o así como libre, ¿no? Eh, libre. O sea, es que yo igual siempre me planifico mi entrenamiento. Estaba haciendo 2 días como full técnica y otros días que me enfocaba más como en fuerza, pero en ejercicios de peso corporal. Mm, Y otro día que dejaba más la movilidad y flexibilidad. bueno, sí me acuerdo que estabais entrenando harto flexibilidad hace un tiempo, ¿no? Sí, sí, po. Quiero abrirme de piernas. Quiero hacer ahí como el Van Damme. Entre dos camiones, me acuerdo que había una escena de Van Damme que hacía como un split entre dos camiones. Eh, Bueno, yo personalmente igual, antes de la cuarentena estaba entrenando y todo, pero venía recién saliendo de una lesión, entonces tampoco había como subido tanto el nivel antes del encierro. De hecho, estuve como un mes entero rehabilitándome por mi cuenta después de una lesión del glúteo y en la que no, o sea, no podía correr, no podía levantar peso, no podía hacer nada, tenía dolor todo el día. Después, igual después de un mes pude recuperarlo ahí con un poco de ejercicio de fortalecimiento, un poco de natación también. Y después,
bueno, estaba de viaje, en ese tiempo me recuperé y ahora cuando llegué aquí a Santiago, ahí dije como ya, ahora sí que empezamos con la carga, quería empezar a subir el nivel, comenzar a recuperar la fuerza que había perdido, comenzar con la sobrecarga también, las pesas, pero de repente llegó la cuarentena y todo se fue a lo yo. Entonces no pude recuperar nada del entrenamiento que tenía anteriormente. Eh, Mm. entonces eso, harto fome en querer progresar, pero justo te truncan ahí con, con la limitación de no poder tener más peso, no tener gym, o no poder salir a correr, o en realidad lo que sea. Entonces hubo que arreglarse nomás. Pero eso más que Yo nada creo, con la situación. yo en lo personal, yo creo que igual me benefició el tema de que siempre he sido como muy autodidacta para entrenar, ¿cachai? Como que eh, dependo de pocos implementos, cosas así, po. Entonces, el hecho de tener menos espacio o menos implemento, como que no significó como tanto problema para poder mantenerme entrenando. Ahora, obviamente, yo no entreno tanto con sobrecarga, ocupo mal peso corporal, eh, trotar no me gusta, o sea, prefiero saltar la cuerda a trotar, por ejemplo. Entonces, como que igual en ese sentido no me ha complicado. Lo único sí que, por ejemplo, no he podido hacer sparring o entrenar con gente, po, ¿cachai? O con un entrenador, por ejemplo, como lo hacía antes, o como pensaba hacerlo, que me iba a meter a un gym para ir a pelear. Y justo pasó lo de la cuarentena, lo de la pandemia. Igual, ¿y todavía Pero pensáis en pelear o no? A la salida. sí, pero sé que he fallado tantas veces que no sé, weón. Quizá una señal, no sé. No, para nada. Hay que seguir intentando, ¿no? Yo creo que Sí, podría, o sea, aprovechar este tiempo de cuarentena para poder mejorar algunas capacidades ahí del boxeo. Yo de hecho he estado entrenando este último tiempo y más o menos como que he aplicado un par de cosas que han hecho que mi rendimiento suba, incluso así en lo limitado que estoy entrenando en la casa, muy mm, limitado, pero aún así he sentido que el rendimiento ha subido en aspectos que antes no trabajaba, por ejemplo. Entonces eso. Pero ya, antes te enfocáis más en que, por ejemplo, no entrenáis tanto la técnica, pues, ¿no? Te enfocáis más en eh, la carga, pliometría. o sea, claro, en realidad antes yo creo que todo cambió y para ti también, yo creo que cuando comenzamos a estudiar la planificación, ¿o no? Sí, Sí, yo creo que ahí, ahí me di cuenta, de que estaba entrenando súper mal. sí, sí, igual, me pasó O sea, no exactamente. súper mal, pero que podía mejorar hartas cosas. Sí, al final, como que no hay una mala, bueno, sí hay malas formas de entrenar, pero hay veces que no es malo, sino que no va con el objetivo nomás. Eh, Mm, sí, yo antes, claro, antes hacía harta fuerza y todo, pero eh, no hacía tanta técnica también, hacía poca técnica, hacía como mucho lo condicionante, mucha la capacidad física, de velocidad, de fuerza, hacía poca resistencia, hacía poca técnica porque tampoco me dedicaba como mucho en un deporte en específico. Me acuerdo que antes de la cuarentena, bueno, antes de lesionarme incluso, estaba corriendo, estaba tratando de mejorar mi sprint, eh, el sprint, la carrera en 50 metros, tratando de mejorarla, pero después me lesioné, entonces no pude hacer nada. Y ahí como comencé a rehabilitarme, opté para no darle tanto impacto, ¿cierto?, a la pierna y a la lesión, comencé a hacer natación. Y igual me resultó, también comencé como a trabajar un poco de técnica en el agua, técnica de natación, nadar más que nada. Y en eso hacía técnica, pero no, como que no entrenaba ningún deporte, como no intentaba sacarle ningún rendimiento a un deporte en específico, sino que simplemente me dedicaba a aumentar mi fuerza o aumentar mi reactividad. Y ahora en la cuarentena, como, o sea, en la cuarentena y después de haber estudiado la planificación, después de haber conocido la planificación, como que me di cuenta que si no había, si no había un deporte
era un poco más difícil intentar sacar el rendimiento. Por ejemplo, sacar el rendimiento a simplemente levantar un peso es como un poco bruto. Entonces, un deporte como tiene más aspectos, tiene más variantes, más cosas que trabajar, el rendimiento se trabaja de manera más amplia, po, y también hay que conjugar muchas más cosas, po, hay que organizar muchas más cosas. Entonces, conociendo esa organización y dedicándome a un deporte en específico, como que ahí conseguí aumentar más el rendimiento. Y ahora específicamente en la cuarentena volví a entrenar lo que era boxeo. Eh, en realidad a entrenar boxeo solo, ¿cierto? Haciendo sombra, solo, como me imagino que tú también lo hacís, pegándole al aire como una hora seguida, o 40 Sí. minutos de golpes al aire, porque no tenemos de otra. De Eh, hecho, terminando esto, voy a ir a golpear el aire. bueno, ahí el entrenamiento. Y ahora me dicen que suena súper fuerte, entonces no sé Ya, pues, decidan, si no sonaba troleen nada, despacio, ahora Renato. suena súper fuerte. No me troleen nada, Renato. Eh, entonces eso, después como ya no puedo salir a correr, ya no puedo nadar, ya no puedo hacer nada, aquí en la casa lo único que uno puede hacer, por ahora, El lo que yo latino. conozco es en Latino Madre boxeo. Lo único que me queda por entrenar. Ah, ya, ahí caché el WhatsApp y sí lo silencié. De hecho, yo creo que fue un mensaje que me enviaron. Cuando me envían un mensaje al WhatsApp suena el computador y suena en la transmisión. Por eso es lo que está haciendo. Ah, ya. Pero eso con lo que estábamos entrenando antes, quizás ahora Sí. igual ha cambiado harto lo que estábamos entrenando a lo que entrenamos ahora, obviamente. Y en el Instagram también habían puesto unos comentarios, creo, Sí, sobre la algunas Cami cosas. puso que antes hacía 3 días de Uchu y 2 días de gym, Mm. antes de todo esto. Y ahora yo creo que el gym mató. Mató el gym. No sé qué estar haciendo ahora. Sí, igual podría Tal- respondernos si es que todavía puede entrenar Wushu en la casa o los entrenamientos son más difíciles en solitario. Porque, por ejemplo, claro, pues nosotros podemos entrenar boxeo solos, pero tenemos más o menos suerte, pero una persona dentro de una casa no puede entrenar fútbol solo. Sí, Puede, bo. puede trabajar los aspectos técnicos mínimos, pero no va a poder desenvolverse como lo sería en un partido, obviamente. Y el Sí, aspecto aparte que físico ahí también. tenía el factor de equipo también, pues, Sí, que es un obvio, juego en equipo. obvio. Adiós sobrecarga, tal Sí. cual. Igual en el Twitch preguntaron qué deporte practicábamos cada uno, así como pregunta aleatoria. Ah, bueno. ¿Qué deporte practicáis tú? Igual te Eh, conozco. o sea, yo practico boxeo, kickboxing, que es como lo que hago así para lo que quiero mejorar por mi rendimiento, porque quiero pelear y todo. Pero igual hago otros deportes, pues igual juego a la pelota, por ejemplo, y sería, sería en todo caso. Sería. Sí, pues igual es distinto lo que uno practica a lo que uno juega, porque igual nosotros hemos jugado básquet, hemos jugado a la pelota, hemos Sí, jugado. bo, ¿Qué más hemos hemos hecho jugado? natación. Hacemos natación también, atletismo. Entonces todas esas cosas uno lo aprende y los practica de repente, qué sé yo, si te invitan así, oye, vamos a correr, ya vamos a correr. Vamos a jugar la pelota, vamos a jugar básquet, vamos. Pero lo que uno entrena es lo que uno se dedica sistemáticamente, claro. Entonces yo, lo mismo en realidad, lo que más me he dedicado ha sido al boxeo, lo que más he entrenado sistemáticamente, pero hubo un tiempo, como dije, que estuve intentando mejorar la carrera, ¿cierto? El sprint y todo, pero era como más independiente, ¿no? Nunca entrené con un entrenador de atletismo ni nada, ni de carrera. Las clases que tuvimos en la universidad nomás, pero nada más que eso. Pero ahí entrenáis el sprint con el objetivo de correr más rápido. Sí, en realidad con el objetivo de, claro, reducir el tiempo de carrera y la técnica también, harto la técnica. Ah, ya. Más que como mejorar en eso para el deporte, no sé, para el kickboxing o para el boxeo. Ah, claro,
Claro, claro, claro. Sí, lo hacía como de manera independiente, mejorar el sprint, pero de manera independiente. Claro que uno, sí, para los que no le haya sonado mucho ese comentario, uno si hace boxeo, por ejemplo, o hace, qué sé yo, levantamiento de pesas olímpico, uno igual puede practicar el sprint para obtener mejoras de velocidad y de potencia. Eso es algo que se hace, no es que si uno practica boxeo jamás corre Sí, o algo así. Entonces uno si entrena boxeo puede hacer sprint, protocolos de velocidad para poder mejorar la velocidad, la reactividad, la potencia, etc. Eh, Eso entonces. Pero sí, claro, entrenaba el sprint por sí solo, no para mejorar el boxeo ni nada. De hecho, en ese tiempo no entrenaba nada de boxeo, de hecho, eran como las veces que nos veíamos nosotros en la universidad, nos agarrábamos a combo ahí, pero aparte de eso no, no era nada más. nació cariñito, Sí, aparte de eso amor de no. ayudante, Sí, nomás que somos amigos. te creo. Ahí Ya igual, mira, ahí la Cami dice que ahora está puro Buchu, harta técnica. sí. Sigo. Así yo creo que está la mayoría que practica deporte. Mm, Obviamente para las personas yo creo que entrenan por salud, esto de la cuarentena, al menos que vivan en un lugar donde no tienen nada de espacio, no debería dificultarle mucho valorar su entrenamiento. claro. Pero ya a los que entrenan un deporte en específico, sobre todo los que necesitan algún implemento como tenis de mesa, por ejemplo, o los que entrenan en equipo, ahí ya es más complejo, más complejo. Sí, definitivamente. La táctica. Sí, pues hay cosas que son imposibles trabajar en solitario, obviamente, si estáis sujeto a otros jugadores, po. Eh, Ahí hay otro comentario parecido. Sí, el Javier ahí nos está desafiando. Ah, ya me pusieron preguntas pesadas. Tenemos unos videos, el Nico tiene unos videos ahí de nosotros golpeándonos Sí, mutuamente. en mi Instagram tengo ahí su sparring con el Renato. De hecho, en mi canal de YouTube, spameando acá mi canal, spoiler, mi deporte contacto también ahí subo sparring. Y ahí tengo con el Renato también y varios. Sí, yo igual de hecho me he estado decidiendo, he aprovechado la cuarentena para motivarme un poco. Eh, y ahí votaron por mí, pero Sí, hay un claro favor. estamos, estamos claros porque Voy a decir que esto de la cuarentena y comenzar a entrenar boxeo, igual me motivó a quizás cuando termine todo esto volver a pelear, ¿sí? No a competir, pero volver a las peleas en boxeo. sí, volver a boxear. Como que me han dado hartas Mm. ganas de... Yo cacho que donde hayáis visto que he podido mejorar en la técnica, Sí, de más. está motivado. Sí, loco. Sí, que me ha pasado a mí igual, que ahora que aprendimos un poco más sobre planificación y cómo entrenar y todo, yo creo que eso igual nos da ventaja frente a quizás otros deportistas que los entrenan, pues, que dependen de un entrenador, pues, porque el hecho de que uno se sepa autoentrenar te ayuda caleta para mejorar tu rendimiento, pues, y no dependís de alguien que te haga entrenamiento, que dependa del internet para entrenarte o cosas así. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual es como una ventaja, aparte que igual, ¿para qué estamos con cosas? Pues igual deben haber entrenadores que muy apegados a la teoría, sobre todo en el deporte de contacto, no hay, Mm, como me pasó a mí. sí. Sí, de hecho, ahora, por ejemplo, estudiando arte y metiéndome harto en la planificación del deporte, como que hay niveles de planificación, hay niveles de conocimiento que yo digo así como es como maestras y llegar a ese nivel, poder, por ejemplo, organizar de tal manera que el deportista consiga un rendimiento muy, muy efectivo, no es algo que cualquier persona pueda lograr, entonces tenéis que tener mucho conocimiento específico sobre varias cosas para que tu deportista tenga un buen rendimiento y eso
Yo creo que, claro, en el área de los deportes de contacto no está muy familiarizada con eso. Yo creo que el deporte de contacto se apega mucho a lo que es el entrenamiento clásico del deporte de contacto, que sería lo que se viene entrenando de siempre y lo que se ve en todos lados, y obviamente las escuelas distintas, ¿cierto? Agarran sus protocolos de entrenamiento, pero siempre se basan en lo mismo, yo creo. No es como que, o sea, me imagino que en los niveles de alto rendimiento de boxeo, de los deportes de contacto, kickboxing, existen obviamente Sí, mejores entrenadores y mejores deportistas, y obviamente hay mejores niveles de rendimiento, pues, sí, no es como que no existan. Pero claro, los niveles amateur, yo creo que quizás falta eso, falta buena planificación para que los deportistas puedan surgir en el rendimiento y no solo, bueno, aprendan una buena técnica, ¿cierto? Pero la técnica no lo es todo siempre, pues también hay que ver las capacidades físicas, y esto de la planificación en las capacidades físicas influye demasiado. Entonces, eh, eso, claro que podríamos tener una pequeña ventaja en el mundo amateur, para poder mm, quizás enfrentarnos a otros contrincantes que quizás tienen una buena base técnica, pero la parte física no está tan bien planificada ni preparada como podría estar la nuestra, en ese sentido. Entonces, eso. sí. Igual yo me he dado cuenta que como que igual encuentro, no es por ser egocéntrico, pero como que igual se me da bien entrenar a otras personas, weón, y como que me suelo planificar bien así como para que queden bien y alcanzar objetivos, pero a mí mismo me cuesta caleta, me cuesta un montón. De hecho, hoy día estaba entrenando y, y como que me exijo mucho que no genero adherencia al deporte, po. Ahora último me ha estado costando entrenar seguido porque igual, puta, igual hago hartas cosas y aparte que como que pensaba en entrenar y decía, oh, igual está bélico, como que lo postergaba y al final no entrenaba. Y se suponía que era mi día bajo, po, ¿cachai? Eh, De carga baja, entonces ahí caché, no, estaba mal. Así que ahí bajé las cargas y todo. Y ahí me di cuenta que en verdad a mí como que me sobreexigía mucho y no tenía los cuidados que que tengo mm, con las otras personas. sí, Y parece estúpido, pero a mí, al menos me pasa a mí. pero sí el dicho de la casa de herrero, cuchillo y palo, eso yo creo que no hay nada mejor que describa nuestra situación. Yo igual, de hecho, la lesión que tuve en el verano fue una lesión fea. Yo creo que, de hecho, estuve un mes y medio en recuperación con dolor, con alto dolor, y pude recuperarme porque, pucha, estudié un poco, me sometí a un protocolo de rehabilitación y todo funcionó, pero en un largo plazo. Pero la lesión Mm. que tuve fue netamente por irresponsabilidad mía, porque hice fuerza un día, después, no, de hecho me acuerdo que todo partió cuando hice un sprint, estaba en una sesión de sprint y no, mentira, estoy mintiendo. Estaba en la sobrecarga haciendo pesas, haciendo un protocolo de potenciación post-activación, en el que se supone que uno hace como una carga alta de pesas, qué sé yo, una sentadilla pesada y después hace algo explosivo. Entonces hice una sentadilla, después hice un salto explosivo que era como una estocada, y, y sentí un tirón en el recto femoral, en el muslo, en la parte anterior, y dije, y me dolió bastante de hecho, como que paré de entrenar un poco, pero dije ya la sesión todavía no se acaba, entonces seguí entrenando en la sesión. Y me quedó ahí doliendo unos días, pero no paré, obviamente. Después al día siguiente no me acuerdo que tenía, parece que teníamos básquetbol en la universidad. Mm. Y fui a jugar básquetbol, después el otro día tenía sobrecarga de nuevo, le metí a la sobrecarga de nuevo, fui a hacer sprint. Hice todo, seguí el Ah, entrenamiento normal con la lesión del recto femoral. O sea, en realidad era como una pequeña lesión, era como una molestia en el recto femoral, pero después ya. estaba tan débil esa zona que la carga la terminó tomando probablemente la zona glútea, y la zona glútea murió por una sobrecarga, porque hubo unos días que creo que, de hecho no sé si fue un día que estabas tú, que fue que tuvimos natación y jugamos waterpolo, no sé si te acordáis. Ah, sí, sí, sí. Ya, ese día yo me acuerdo Que que, éramos poco igual, como al sí, final, ¿o no? sí, Ah, ya, sí, sí. ese día yo me acuerdo que lo di todo, así, di todo lo que tenía, y como obviamente no estaba acostumbrado al medio acuático, Todo bueno, intentaba sí. hacer como unos sprint de crawl, ¿cierto? De Ah, ya. velocidad.
hacía unos sprint de crawl de qué sé yo, 3 segundos, 5 segundos y quedaba así pero muerto. Entonces, hubo una semana que hice básquet, así también tuvimos juegos de básquet y se sobrecarga 2 veces a la semana con protocolos de potencia, protocolos de fuerza máxima o submáxima. Después hice natación y después no me acuerdo qué más y ahí ya se pudrió todo. Entonces, sumada la lesión del recto femoral, después la Ah, sobrecarga, después eh, no pudo más el glúteo y ahí se dio todo y después estuve con dolor de espalda baja como, no sé, un mes, primero fuerte una semana, después más leve durante todo un mes y ahí al final, después de harto tiempo me pude recuperar. Pero eso fue ¿por qué? Porque no cuidé las cargas, porque me excedí y me sobreentrené y obviamente yo no voy a hacer esa estupidez con algún alumno, pero yo lo hago sí, po. conmigo mismo porque así somos los entrenadores quizás. Así de tonto son. Porque, Sí, me pasa lo mismo. entonces, Ajá. eso. Igual hay más preguntas por ahí no sé si tú puedes ver el Twitch. Ah, sí, mira, esto yo no lo había leído. Lo que dijo el Javier puso, ya puso yo me anoto para los sparring y después dijo, no sé, Javier escribe bien, por favor, dice, No se entiende nada de lo que no se escribí. estaría entrenando, no se estaría entrenando sobrecarga en pistol, variantes de flexiones, trabajo de peso corporal. Yo creo que lo que se estaría entrenando con las variantes de peso corporal sería fuerza, pero sobrecarga creo que es un término que se utiliza específicamente para las pesas, o para el peso Sí, libre o para el peso en máquinas. Entonces tú no estarías entrenando la sobrecarga, porque no tenéis pesas, pero sí estarías entrenando fuerza. Entonces ese es el término correcto, tú con pistol squat estarías entrenando la fuerza de un miembro inferior, ¿cierto? Y todas las variantes unilateral. de, claro, unilateral y todas las variantes de flexiones trabajaréis fuerza de pectoral, fuerza de tríceps, eh, deltoides, etcétera. Entonces lo que tú trabajarías con peso corporal sería fuerza y no sobrecarga exactamente, pero eso, al final son medios. Un medio para entrenar la fuerza es el peso corporal, otro medio para entrenar la fuerza es la sobrecarga, otro medio son las bandas elásticas, etcétera. Sí, po. Al final como que yo creo que se refería a que si se podía entrenar como la fuerza ¿Mm? con peso corporal sin necesidad Sí, de sobrecarga. claro. Y ahí puso esas variantes. Y de hecho sí, pues de hecho esas variantes te exigen más y desarrollar más fuerza. Sí, pues igual depende, por ejemplo, va a haber un punto en el que ya esta sentadilla a una pierna va a llegar al límite de adaptación y ya la carga no va a ser suficiente, pues. Obviamente ahí en ese punto va a tener que empezar a agregarle peso y ahí quizás la Sí. sobrecarga sería importante. Por eso ese es el tema. Yo ahora en la cuarentena estoy ahí con unos bidones de agua, así con unos bidones de detergente, de cloro de 5 litros, que les metí agua y ahora me los cargo en la espalda para poder hacer algo de peso. Y claro, ahora siento que es pesado, pero en realidad son como 16 kilos y siento que es pesado. Yo antes estaba levantando, por ejemplo, en la sentadilla pesada más de 100 kilos y ahora 16 kilos me parecen un peso así como considerable. Entonces se nota que hubieron pérdidas de fuerza, altas pérdidas de fuerza con dejar de entrenar sobrecarga, pero aún así estoy entrenando mi fuerza con la fuerza que tengo ahora. Entonces todo depende de la fuerza momentánea que tengamos. Yo ahora tengo baja fuerza momentánea en comparación a la fuerza que tenía antes. Entonces, Que igual depende ahí del objeto, porque por ejemplo yo igual me puse a entrenar con sobrecarga, con los galones creo que se dicen, los de gas, ya, que son balones, no sé. galones, así que he visto de las dos. Ya. La cosa es que como el objeto es diferente, igual es más grande, eh, te cambia el, el torque, ¿cachai? Mm, Entonces como que te hace fuerza de diferente forma a una barra, po. sí, absolutamente. Que la barra te la hace más vertical, en cambio la otra, el centro de gravedad del galón, te puede quedar fuera de la vertical del cuerpo, del eje vertical del cuerpo, y ahí ya te hace una fuerza diferente, porque tendría que compensar con otra musculatura. Entonces eso pasa, yo creo que igual te pasa eso mismo con el tema de los bidones, po. Sí, de hecho, los bidones, yo igual aplicaba antes los bidones en el palo de la escoba, ponía los bidones y lo Ah, ya. utilizaba igual que una barra. Y ahí funcionaba perfecto, o sea, no tan perfecto, pero funcionaba más o menos, porque los bidones no eran como un disco, sino que los bidones eran un peso que se movían
anterior y Sí, pues, posterior. Entonces el peso podía ir hacia adelante o podía ir hacia atrás. Y eso también un cambiaba slider. la dirección del peso. No era totalmente vertical. Pero funcionaba relativamente bien. Ahora se me rompió el palo de la escoba, lo rompí haciendo una sentadilla bastante intensa. Hice una subida concéntrica demasiado explosiva y el palo Oh, de la escoba se rompió, así que ahora metí todo en un bolso y estoy intentando hacer pesas con el bolso, pero ahí sí que me pasa lo que tú decís con el balón de gas, que el peso se va para todos lados, pues no está bien distribuido, quizás el peso tiene una dirección como casi en diagonal hacia abajo, echando sí, la po. espalda hacia adelante y no totalmente vertical, entonces ahí cambia mucho la aplicación de la fuerza. Y en un principio, claro, uno trabaja igual la fuerza y todo de piernas, pero a la larga quizás, quién sabe que quizás una mala posición o una mala dirección de la fuerza pueda causarnos alguna lesión, pues entonces hay que tener cuidado con eso, con esos detalles. Pero por Totalmente. ahora yo me siento bien, todavía no estoy lesionado. Entonces, Sí, igual. Yo igual estaba como medio lesionado, pero como dejé de entrenar, como que es algo positivo, que dejé de sentir dolor. sí, igual, ¿qué tenías? ¿Qué dolores tenías? Que hacía, o sea, hice tiramientos dinámicos ¿Ya? y después me puse a patear así. Estaba full elástico en ese rato. ¿Ya? Me puse a patear así arriba y hice como con la pierna así, como por acá así, ¿Ya? como Ah, así, ya, con la pierna. sí. Y ahí me dio como un dolor ahí en un flexor de cadera, como que se me trabó con la cadera, no sé, weón. Pero de Te ahí cacho. como que no podía hacer fuerza con la pierna hacia arriba, levantarla. Ahí maté. Demasiado. Mato. Sí. Sí, Ah, entonces pero por lo igual, menos ya no siento eso. De hecho, ahora voy a ir a patear igual, en un rato, bueno, yo a igual te probar recomiendo cómo así ando. como en volar un fortalecimiento de los flexores de cadera. De hecho, en la lesión, yo me acuerdo cuando tuve la lesión, igual paré una semana, pero después de la semana tuve dolor toda la semana y después de inactividad el dolor no paraba. Entonces, como Mm. que si me quedaba parado, igual sentía dolor y la lesión estaba ahí totalmente, no había desaparecido en nada. Entonces yo Al solo volver. cuando, no, pues, cuando estuve parado, sin hacer nada. Ah, ya. Por ejemplo, descansé No, una semana. pero sentí ahí el dolor constantemente. Sí, po, dolor de espalda, Ah, dolor ya. de pierna, de glúteo. Al final, al final fue penca porque si bien la lesión fue en el glúteo, pero obviamente por temas de compensación muscular, ¿cierto? Al final mi rodilla sufrió, mi tibia sufrió, mi tobillo sufrió, mi espalda baja sufrió. Entonces había como toda una cadena muscular que sufrió lesión o sufrió dolor o sobrecarga porque el glúteo no estaba haciendo bien su trabajo y porque inicialmente los flexores de cadera tampoco están haciendo bien su trabajo, entonces eh, hay una reacción en cadena que me destruyó todo. Pero la cosa es que estuve parado una semana, así acostado prácticamente, sin hacer mucho, y nunca me recuperé en esa semana, no sentí ninguna mejoría, y después empecé con protocolos de recuperación, con ejercicio suave, a baja carga, y ahí, de hecho, solo con el ejercicio sentía mejoras, pues. Sentía que se me quitaba el dolor, sentía que mejoraba la movilidad, sentía que podía ir aumentando un poco más la carga. Entonces, quedarse muy estático después de una lesión quizás no sea tan recomendable y empezar con un protocolo de reintegración y de rehabilitación es como lo más eficiente para poder Mejor. recuperarse luego. Pero eso. Mm. Sí, concuerdo totalmente. Y, Pero igual yo no entrené porque no me organizaba y eh, igual como que no fue tan malo. sí, sí, a veces descansar igual obviamente es bueno, sobre todo si Sí. estás muy chato del entrenamiento, darse unos días. Igual hay días que me he levantado, últimamente no, pero antiguamente me acuerdo que había días que me levantaba así, sufría por ir a entrenar, era como, "Ya quiero quedarme aquí en la cama, no quiero moverme, no quiero ir a entrenar porque va a ser muy intenso, me va a cansar demasiado. No estoy a fin de Te tener tanto gasto energético justo ahora. Entonces, te creo. eh, oye, en Ya. Twitch igual preguntaron, hicieron dos preguntas, el Naiko también, que Ah, ya, sí, pesquemos a los cabros porque un gran visualizador, dice que cuál es su enfoque al terminar su carrera.
¿Qué decís tú de ti mismo? Al terminar la carrera, ¿Sí? eh, Difícil pregunta. o sea, amplia, Mm, amplia, yo creo. sí. Porque igual, no sé, yo creo que es variable como justo después de terminar la carrera. Pero mi meta a largo plazo es tener con mi propio gimnasio Buena. y sí, y de hecho tengo un proyecto con unos amigos y ellos entrenan parkour y yo hago deporte de contacto, entonces la idea es que en el gimnasio se incluyan ambos deportes y quizás calistenia también, porque igual nos gusta. Y, y eso, enfocarme en eso, en entrenar ahí, entrenar gente y prácticamente vivir ahí en el gimnasio, porque igual queremos tener biblioteca, complementarlo con nutrición, kinesiología, igual así. Bueno, un centro eh, deportivo al final. Claro, a otro level, sería lo ideal. Sí, Pero, hace pero falta eso. igual, sí, totalmente. Pero igual, eh, después de la carrera yo creo que ganar experiencia nomás por lo que es de deporte de contacto, quizás trabajar en otros gimnasios para allá, para ir cachando cómo es el tema administrativo, que también es importante si yo quiero tener mi propio gimnasio para copiar de lo mejor y aprender de eso. Sí, Sí, pues, hay que copiar lo bueno y mejorarlo nomás y avanzar. Como dicen, ¿para qué hay que inventar la rueda si ya la inventaron? bueno, no lo había Sí, escuchado. pues. No lo había escuchado. Sí, pues, así que ese es mi enfoque, como obviamente dedicado a los deportes de contacto, que es lo que me apasiona. Buena, qué Pero bacán. igual no descarto trabajar en otros deportes, tampoco. La experiencia ahí Mm. es lo que voy a buscar cuando salga de la carrera. De hecho, lo que ya estoy buscando. Sí, igual por mi parte, yo obviamente tampoco, no podemos ver el futuro, ¿cierto? No podemos predecir lo que va a pasar, pero me he preguntado varias veces qué hacer después de terminar, porque en realidad me llama la atención estudiar muchas cosas y seguir estudiando muchas otras cosas, pero también Mm, me llama mucho la atención trabajar y entrenar personas. Pero si bien a largo plazo, como a lo que más me quiero dedicar sería como a esto de la preparación física, pero a una área que se le llama, al menos en inglés se llama Strength and Conditioning, que es como fuerza y acondicionamiento, que es toda la parte netamente de preparación física. No se ven muchos aspectos técnicos, no se ven muchos aspectos de deporte específico, pero sí se ve todo esto de la sobrecarga, del entrenamiento de fuerza, del entrenamiento de la resistencia, eh, etcétera. Y como entrenador de un deporte, obviamente también me gustaría ejercer, pero quizás de manera más secundaria, quizás algo que tenga que ver con el atletismo, las carreras de velocidad, eh, como deportes de más fuerza explosiva. Y eso más que nada en el área del deporte. Y sí, lo que quiero también es intentar mantener como alguna actividad de investigación o algún trabajo académico, dando algunas clases o aportando un poco a la literatura del deporte más que nada. Por eso, en- siempre bacán. entrenar y siempre entrenar la fuerza, que es mi atributo favorito. La Bueno, fuerza. en volada te contrato después. Ahí voy ahí ganando, ganando 3 peniques a la semana. Eh, Ya, te tinca respondemos la pregunta de, que habían dejado en el Instagram ¿Cuál? del Lorenzo, Ah, ya, pues, dale. antes de pasar a cómo estamos entrenando ahora. Sí, dale. Igual que, igual que. Ya, ¿a dónde me lo habéis mandado? Te la mandé al WhatsApp. Ya, ahí Lorenzo, nuestro amigo, decía,
Deja acomodar la cámara primero. Ahí. Nos decía Lorenzo, para mí estas épocas han sido difíciles, puesto que he tenido que cambiar varias veces el lugar en donde entreno, teniendo los mismos implementos. Y siempre me toma un par de y siempre me toma un par de semanas terminar de acostumbrarme para retomar mi nivel. Entonces, me gustaría preguntar, ¿por qué al cambiar el lugar en donde entreno provoco, provoco un descenso en el rendimiento o provoca un descenso en el rendimiento? ¿Hay aspectos físicos o psicológicos involucrados? ¿Qué ¿Se decir? entendió? Yo lo entendí. Yo lo leí como Ya, 3 veces. te creo. Espero que la gente lo haya Bueno, entendido. sí, en resumen, preguntaba o sea, decía que él cambiaba mucho el lugar de entrenamiento, que hacía como variable en en esta época de pandemia y que siempre nota, le cuesta acostumbrarse al nuevo lugar de entrenamiento y que le produce un bajón en el rendimiento. Y pregunta si están aspectos físicos involucrados o psicológicos, o ambos. Yo creo que si tiene los mismos implementos, lo más probable es que sea un tema psicológico. Si no hay nada, a pesar de que sean lugares diferentes, si tenéis las mismas como condiciones para poder entrenar, debe ser algo psicológico, yo creo. Sí, igual estuve pensando y, claro, Mm, si los implementos son lo mismo y el protocolo es el mismo y no ha cambiado nada, eh, probablemente haya muchos factores anímicos de ánimo o, por decirlo así, quizás estrés que estén interactuando ahí. Y así como para darle como una teoría un poco más, un poco más acertada desde la biología, yo diría que esos bajas de rendimiento, si es que, bueno, primero que todo ver si son perceptivas, porque por ejemplo, cómo mm, se mide el rendimiento, ¿cierto? ¿Cómo estáis midiendo el rendimiento? Yo no mido mi rendimiento cuando entreno, pero lo que sí mido es cómo me siento yo al entrenar. Por ejemplo, si un día me levanto muy cansado y llevo una semana que estoy muy cansado, algo significa que está pasando con mi capacidad física, pues, con mi forma deportiva, por decirlo así. Eh, entonces eso me dice que mi rendimiento puede estar bajo, pero no sé cómo esa persona estaba viendo que su rendimiento estaba bajo. Si era que él estaba muy cansado o pasaba la semana cansado o no le daban ganas de entrenar. Yo creo que desde una perspectiva biológica podría atribuírselo, en manera de teoría solamente, podría atribuírselo a un factor que sería como más ligado al estrés. Quizás el cambiar de lugar era una carga emocional un poco pesada, ¿cierto? Nos causaba un poco de estrés y cuando uno siente estrés, biológicamente secreta ciertas hormonas que nos causan un estado de estrés. Entonces estas hormonas que nos causan un estado de estrés generalmente influyen en el rendimiento y nos causan la baja de rendimiento porque nuestro cuerpo está como un poco sobreexigido por esto del estrés y no está en su capacidad óptima, sino que como que el cuerpo no está preocupado de rendir al máximo, sino que está preocupado de sobrevivir a lo que venga, bueno, como a lo que sea. Entonces los procesos cambian, las prioridades biológicas cambian. A eso me refiero con que el rendimiento puede bajar. Pero a eso se lo atribuyo yo, quizás el estrés le juega mala pasada cada vez que se cambia de lugar. Y es algo que mm. pasa porque por experiencia propia igual es fome cambiarse de lugar, tenéis que llevar todas tus cosas, tenéis que esperar un par de días, tenéis que ordenar todo, entonces eso te causa, primero que todo, varios días en los que quizás no vaya a poder entrenar porque no tenía el espacio habilitado. Después estáis cansado porque tuviste que cambiarte, después estáis preocupado porque, no sé, por el lugar es distinto, tenéis que acostumbrarte también. Y todo eso es estrés psicológico y el estrés psicológico se traduce en algún momento a estrés eh, del organismo total, con alguna respuesta hormonal o lo que sea que quizás pueda gatillar una baja del rendimiento. Pero eso es como la única teoría que podría responder esa pregunta. Lo demás, Sí, no concuerdo sé. absolutamente contigo. Y eso igual lo puede afectar en en el sueño, También, de hecho, si descansa mal, obviamente va a tener mal rendimiento también. Hay que ver esos otros factores. o en la ansiedad, puede Sí, comer más o o menos. peor calidad de alimento.
Entonces, al final, como una cadena Sí, que la hace influir. Sí, así que ahí, Lorenzo, ahí tenéis la respuesta. Para cuando la así, veáis. así de choro, ahí de mí. Ya, entonces ahora hablemos un poquito eh, de nuestra experiencia o sea, nuestro entrenamiento ahora. Oh, se cayó. Te escuché. Casi, casi suelto Ya casi. una palabra, no, no Una me permitía palabra prohibida en la en televisión. el programa. No permitía en horario televisivo de público objetivo. Ya, No, pero estas son cosas que pasan en live. la idea era mencionar qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? En comparación a lo que estábamos haciendo antes. Si antes yo estaba haciendo sobrecarga y me estaba intentando recuperar, ahora, eh, bueno, por mi parte, al final pude recuperarme de la lesión. Ya no tengo dolores, no tengo nada. Ahora tengo un poco de dolor, pero es de otros factores. Entonces me pude recuperar de la lesión y como no tenía pesas, no podía aumentar mi fuerza nuevamente, no podía salir a Mm, correr, ya no podía mejorar mi sprint. Yo pensé y dije, estoy acabado, no, me voy a morir sin hacer nada. Pero, te creo. pero obviamente seguí entrenando la fuerza como los protocolos primitivos, pues que sería el peso corporal, sentadillas con peso corporal, estocadas con peso corporal, y empezar a traducir todos los ejercicios bipodales, o sea que yo ocupaba las dos piernas, por ejemplo, en vez de usar las dos piernas, ahora usaba solo una, entonces toda la carga se transfería a una sola pierna. Esa es una manera de aumentar la intensidad, ¿cierto? Aumentar la carga para poder mejorar las adaptaciones. Si yo estoy haciendo sentadillas con dos piernas, obviamente mi carga se va a repartir igualitariamente en ambas piernas, pero si cambio una sola pierna, ahí toda la carga va a caer sobre ese miembro, entonces ahí se va a aumentar el trabajo de fuerza por el miembro. Entonces lo primero que hice fue cambiar todos los ejercicios a ejercicios unilaterales o de una sola pierna o de un solo brazo. También comencé a trabajar mucha técnica, de hecho o sea, intenté trabajar y aún estoy intentando trabajar técnica de carrera en el lugar, ¿cierto? Sin moverme en un mismo punto, sin avanzar ni retroceder, intentando hacer un poco de técnica de carrera, ¿cierto? Para no perder la costumbre del sprint y de la carrera. Y también comencé a hacer harto de técnica de levantamiento olímpico porque, bueno, esto es un tema eso del levantamiento olímpico con respecto al deporte. No solo los levantadores olímpicos de pesas tienen que realizar los levantamientos, sino que se ha demostrado ampliamente, se ha demostrado mucho, que todos estos ejercicios derivados del levantamiento de peso olímpico funcionan en todos los deportes que necesiten fuerza y potencia. Entonces los futbolistas hacen estos ejercicios de levantamiento de pesas, los boxeadores, los de kickboxing, los lanzadores de martillo, los lanzadores de bala, los corredores, qué sé yo, los saltadores, todos estos atletas y deportistas hacen los ejercicios derivados del levantamiento de pesas porque ya se ha demostrado que mejoran bastante el rendimiento de potencia. Entonces, por eso yo ya había aprendido algunas variaciones de estos levantamientos, pero nunca trabajé la técnica. Entonces, ahora en este tiempo me estoy preocupando de trabajar solamente la técnica del levantamiento de pesas para después, cuando llegue la sobrecarga, poder aplicar todos estos levantamientos y quizás mejorar mi potencia. Pero entonces pasé de hacer poca técnica, subí la técnica aquí en la cuarentena, subí la técnica a 5 días de técnica, antes hacía solo 2 días de técnica, ahora hago 5, 2 días de carrera y 3 días de levantamiento olímpico. Hago 3 días de fuerza también, que antes hacía solo 2, ahora hago 3 porque no tengo más sobrecarga, ¿cierto? Y básicamente le estoy dando harta prioridad a la fuerza, ahora que me conseguí estos bidones, ¿cierto? Con agua, con agua de un poco más de peso. Estoy aplicando un poco más de entrenamiento de fuerza y después de estudiar todo esto de la planificación, también incluí harto entrenamientos de resistencia, que yo antes no hacía nada de resistencia. Ahora sí hago resistencia y debo confesar que me siento mucho mejor entrenando y que he aumentado bastante mi rendimiento solo por hacer resistencia. Y las bases científicas por ahí están. En algún momento las comentaremos. Y si está interesado, dejen la duda, o si no, nos vamos a alargar mucho aquí. Pero eso, entonces subí la técnica, porque la técnica es lo que más podemos trabajar, como dijo Nicolás hace un rato, en la casa, ¿cierto? Todo esto del el aprendizaje motor, ¿cierto? Si no es técnica, podemos aplicar entrenamientos de estabilidad, de equilibrio, ¿cierto?
que también he estado haciendo al principio, de hecho, para poder mejorar un poco la rehabilitación, ¿cierto? También empecé con hartos ejercicios de estabilidad y, y preventivos para los miembros inferiores, pero ya los dejé un poco de lado y he aumentado más el entrenamiento de fuerza. Entonces, básicamente eso, aumenté el entrenamiento de resistencia, mantuve la fuerza, pasé desde los dos pies a hacerlo con un pie y aumenté harto la técnica, más que nada eso. Además de ordenar bien mi planificación, porque ahora sí conozco lo que es la planificación deportiva y puedo aumentar mi rendimiento simplemente organizando el entrenamiento. Esa es la magia de la planificación deportiva. Pero eso más que nada, y tú, Nico, igual algo habrá cambiado, ¿no? Sí, totalmente. Igual antes de hablar yo, me gustaría que tú que nos estás viendo ahí detrás, coloca tu experiencia, cómo ha sido tu cambio de entrenamiento, si estás entrenando, si te motivaste a entrenar, si ahora simplemente estáis tirado en la cama, Ahora además cualquier lo cambio digo. que cualquier cambio que hayáis tenido, coméntalo, qué dificultades habéis tenido ahora en temas de pandemia, cuáles son tus condiciones, todo eso, compártelo con nosotros y, y ahí vamos a comentarlo igual al respecto. Cualquier duda, si quería algún consejo de cómo trabajar cierta cualidad ahora en términos de pandemia, también con menos implementos, no sé. Así que ahí te dejo el pase. Ya. Yo, en verdad, mi entrenamiento igual lo modifiqué, no sé si bastante, pero como que lo optimicé con todo lo que hemos aprendido del ramo de planificación y a las charlas que he ido y todo. De hecho, el excéntrico antes no lo utilizaba, ahora ya le dedico igual su sesión. Eh, y en eso me he llevado como tratando de optimizar mi entrenamiento y aplicarlo. Y me he enfocado, como si estuve en la técnica también. He trabajado bastante en la movilidad también. Todos los días trato de hacer movilidad. Por último, los días que no hago la sesión, al menos ya empiezo con la movilidad y algo hago. Y, y eso, porque quiero sacar el handstand. Entonces he estado trabajando ahí. He mejorado harto la movilidad de hombros. Ahora puedo hacer ese, la verdad es que me habéis mostrado el de Ah, sí, movilidad. Ya, pues, ahora sí puedo hacer como con los brazos así para atrás, pues. bueno. Sí, he mejorado. Antes estaba como con los brazos así para adelante. Sí, loco, yo igual era terrible Y tieso ahora, antes y y ahora como con se me esos abre todo ejercicios de técnica también ahora te tiro el hombro así para todos lados. Sí, bacán. Bien. Pensé que me iba a costar más. Sí, pues así que eso he estado trabajando, la movilidad, pero eh, como que mi entrenamiento en sí no ha cambiado mucho porque igual siempre me he enfocado en lo que es peso corporal, en lo que es técnica, en lo que es resistencia anaeróbica, harto HIIT, entrenamiento intervalado. Eso es Mm. como lo que me enfoco. Bueno, y cuerdita, ¿Te acuerdas? sí. Sí, de hecho, yo lo que más complicación tuve, bueno, y eso va a ser lo que deberíamos conversar, pero igual dejaron un comentario aquí que podríamos ver Sí, mejor. Dice que, ay, Carlos. si podéis verlo tú, que a mí todavía no entiendo cómo usar esto, así que léelo tú no. Ah, dice que en su caso practica enduro MTB, supongo que en mountain bike, Sí, creo ¿o que sí. no? Sí. Ah, espérate. Lamentablemente se va a cortar en 20 segundos la transmisión. Eso en Instagram. Sí. Así que voy a sacarle un pantallazo. Ya, pero conéctense. Vuelvan a Si vuelvan a conectarse. conectarse, vamos a reconectarnos. Ya ahí va a responder. Vamos a comentar lo que dice Carlos. Ahí nos vemos. Igual aquí la transmisión en Twitch y YouTube continúa, así que si están por ahí, den alguna señal, algún
algún comentario sobre los entrenamientos o lo que han hecho en la cuarentena, ¿cierto? O si no han entrenado nada también, que también es una opción. Y si no están entrenando, nos llaman nomás, nos contratan y nosotros los entrenamos. Sí, Es otra ahí opción también. yo estoy entrenando gente online y la verdad es que antes no lo veía por ningún motivo como opción Eh, pero de y hecho ahora, ahora, ahora como que es lo mejor del mundo. es casi cómodo así. Sí, po. Así como en vez de salir de la casa y tener que Sí, po. viajar, perder Te una ahorráis hora de tiempo, viaje, sí, totalmente. pero claro, tiene pros y contras, como todo, Sí, po, como toda cosa. sí. Pero igual lo encontré bastante cómodo. Yo también he estado entrenando un par de personas, haciendo un par de clases grupales. Y incluso las clases grupales que no son individuales, incluso las clases grupales funcionan bastante bien por Zoom. Eh, como que, ¿Las individuales? no las grupales, Ah, ya. funcionan bastante bien y como que no hay mayor impedimento. Incluso la sesión grupal suele ser como, eh, no sé, es como mejor, como es más libre, como uno planifica para el grupo, ¿cierto? Planifica para varias personas, no planifica específico para una persona. Entonces uno hace varios trabajos que tienen varios niveles, se van adaptando a la gente menos adaptada, o sea, de menos nivel. Uno hace ejercicios para gente de mayor nivel, entonces ahí uno da una variedad de ejercicios, las personas eligen lo que ellos quieren hacer y así la clase grupal fluye bastante bien. Entonces yo creo que claro que queda como opción comenzar a hacer clases online, ¿cierto? Y quizás después cuando podamos salir y se baje la cuarentena, seguir en las clases online para algunas modalidades. Pues claro que si nosotros necesitamos de la sobrecarga o necesitamos entrenamiento en terreno, obviamente la clase online no sirve de mucho, Mm. pero para el entreno en casa, y que yo creo que muchas personas, aún así, teniendo la oportunidad de salir, aún así preferirían entrenar en la casa, quizás en ese sentido también sería una muy buena opción. Todavía no subís ahí ahí está. Sí, ahí soy. Bueno, cacha, Carlos entró antes que yo. Sí, Me pareció como máquina. un segundo y un segundo antes ya estaba Carlos. Ya, pues entonces respondamos a esa pregunta que yo no recuerdo cuál era. Así que, Sí, yo tampoco. Le saqué foto y no la menos mal le tengo. sacaste foto. Igual ya Vale, estamos cerca de la hora, entonces voy a revisarlo, ahí espérate. estamos cerca de la hora. Nunca decimos a qué hora terminamos, pero siempre estamos cerca de la hora. Yo creo que como en 20 minutos vamos a terminar. A ver, acá está. Ahí está la pregunta, mira, dice, o sea, no es pregunta, dice, ya que practica enduro MTB, que es mountain bike, yo creo, y como no pude seguir entrenando en el cerro, he tenido que improvisar para no perder técnica de salto. Por el momento le doy más importancia a la resistencia y ala no sé qué. A la fuerza, me acuerdo que había dicho. A la fuerza. Resistencia a la Ah, fuerza. ya la fuerza. Sí. Bueno, pues igual ese es caso. Nosotros revisamos deportes de. Ah, todavía no estaba en Instagram. Yo pensé que ya me había agregado. Sí, no, está en pausa. Y ahí sí. Y ahí sí. Bueno, entonces ahí nosotros habíamos No revisado sé los si, deportes espérate, de. no sé si Ah, se escuchó la respuesta, o sea, lo que leí yo, ¿se escuchó, Carlos, por ahí? ¿La yo creo que sí, pregunta? pues, si tú lo leíste. Yo estaba en online. Es que está en pausa. No Ah, sé si igual se escucha. no sé. Carlos, si me puedes confirmar si se escuchó cuando leí tu comentario. No. No. A ver si igual Ya no paro bueno, bien. pero Ah, bueno, ahí entró Dau. O sea, hay una persona más. decía, hoy tengo mala memoria. Ya, MTB, que era mountain bike, ¿no es cierto? Sí. Enduro mountain bike. Mountain bike. Enduro y Que estáis priorizando la resistencia y la fuerza, porque ahí tenía que improvisar, ¿no es cierto? Mm. Eso. Eso era, pues,
máquina. Lo que yo iba a decir era que revisamos los deportes de equipo, deportes de contacto, deportes individuales, pero hay los deportes con implementos también. Pero Sí, el mountain complicado. bike es uno de los casos más, yo creo, más especiales, porque por ejemplo el ciclismo de ruta tenéis unos rollitos, ¿cierto? O tenéis la misma bicicleta estática, que obviamente no todos la tienen, pero es una opción. En cambio, me imagino que enduro, eso es como descenso en el cerro, po, ¿no? Así como tirarse bajo en bicicleta e intentar no morir y saltar el cerro o algo así. Eh, no soy muy entendido en esa disciplina, pero la cosa es que hay varios aspectos técnicos que no podéis trabajar en la casa, obviamente. Entonces, no sé si Carlos igual haces como algún trabajo de simulando el pedaleo, simulando el salto, algún trabajo de técnica, o simplemente hace resistencia y fuerza como, como todos los que entrenamos y tenemos que mantener la condición física igual. Bueno, si ahí responde en algún momento, lo dirá. Sí. Yo creo que igual le complica un poco trabajar la técnica. Sí, de más, pues, por eso lo comento. De hecho, a mí no se me ocurre cómo podría. Así como encima de un palo. Mira, se puede saltar en superficies planas, pero se requiere más técnica. Así, pero montado en la bicicleta o fuera de la bicicleta. Esa era como mi pregunta. Eh, Porque hacer técnica sin bicicleta es como raro. No sé. en el DEPA, en la bici. Eh, Dirigido. Montada en la bici. Ya, bueno. Esa era mi duda. Entonces igual algo se mantiene ahí. Igual, bueno, no sé, pues, lo único que queda también, si no podemos ni siquiera trabajar la técnica de verdad, queda trabajar otros aspectos técnicos que quizás nos puedan servir. Pero eso del MTB es muy específico, entonces me declaro Mm. ignorante. Ah, bueno. Bueno, Bueno, entonces ahí hay harta salvación en esos sí, contextos. estoy salvado. Bacán. Bueno, bacán. Entonces, prosigamos con lo último ya para ir concluyendo esta sesión o este programa, ¿cierto? ¿Qué Sí. era lo que quedaba, Nicolás? Con respecto a los contextos. Eh, las dificultades que hemos tenido ahora en esta situación pandemia. ¿Qué decís tú por tu parte? Mm, yo creo que al contrario que la mayoría, eh, pasé a tener mucho menos tiempo. En vez de la mayoría, yo creo que se la ha tirado. Yo paso casi todo el día sentado en el computador. eh, y eso me ha costado un poco como ordenarme en los tiempos para entrenar bien y ser más constante. Mm, Porque como no tengo horarios fijos, eso complica más. En cambio, cuando estáis con una rutina, no sé, con la U o cosas así, te puedes organizar y te ordenáis, pues. Pero no sé, pues ahora hago pega así, eh, que me salen de repente, el tema de las preguntas que te comenté, que no es algo fijo, así. y que obviamente le doy prioridad porque apañan la plata. Los entrenamientos, que tanto la práctica de repente igual varía la hora, cuando entrenan a las personas también varían la hora de repente, de lo que les conviene a ellos. Reuniones que he tenido. Entonces, todo eso variable me ha complicado un poco para mantenerme así ordenado y mantener la constancia. Yo creo que esa ha sido como mi mayor dificultad, porque con los implementos, tengo los mismos implementos. De hecho, me siento más cómodo acá en la casa porque tengo un espacio igual piola, que no necesito salir a entrenar. En cambio, allá en Santiago sí necesitaba salir a entrenar. Eh,
eso por el momento yo creo que ha sido de mis dificultades. Bueno, entonces igual está más o menos salvado. Sí. Sí, yo igual por mi parte, fijo, la mayor dificultad fue despedirme de la sobrecarga de las pesas. Mm. No solo me gusta entrenar fuerza, o sea, no solo me gusta la fuerza, sino que me gusta entrenar la fuerza y me gusta la sobrecarga. Entonces, como eh, quedé sin nada que me gustara para entrenar. Aquí, entrenar con el peso corporal no es tan motivante como entrenar con las pesas. Pero aún así mantuve el ejercicio y a pesar de que también cuando comenzó esto del semestre y toda la universidad, igual se redujo el tiempo, pero todavía mantengo fijo un rato para entrenar durante el día. Y he podido entrenar de hecho todos los días, excepto un mes que estuve enfermo, posible ahí, posible virus. Estuve enfermo. Ahí tuviste un mes. Sí, estuve como un mes parado más o menos, 3 a 4 semanas que estaba en mi día a día, en la vida diaria, como que no sentía problemas, a veces tenía dolores de cabeza y todo, pero cada vez que entrenaba como que no, el entrenamiento era de poco rendimiento, conseguía poco, pues, hacía poco esfuerzo y ya quedaba cansado, entonces decidí dejar de entrenar. Pero más que eso no he parado y he seguido constantemente en el entrenamiento y le sumo que, pucha, no tengo los implementos, ¿cierto? No tengo la sobrecarga, pero ahora sé planificar y entonces comencé a planificar mi entrenamiento y comencé a entrenar cosas, como dije, cosas que antes no entrenaba, como más técnica y más resistencia. Y las dificultades en realidad que he sufrido son dos. Una es reemplazar el entrenamiento de fuerza de sobrecarga, ¿cierto? Tener que pasarlo a entrenamiento con bidones y entrenamiento unipodal, ¿cierto? Entrenamiento unilateral en vez de bilateral. Y otro que creo que el desafío que aún persiste, aunque lo estoy llevando a cabo y lo estoy combatiendo, pero aún persiste, es el entrenamiento de la resistencia en un espacio tan pequeño como son 2 metros cuadrados. Porque supone que la resistencia se trabaja como con un trabajo constante, ¿cierto? Y este trabajo constante es difícil, no tengo cuerda tampoco para saltar, entonces no es un entrenamiento que pueda realizar, un entrenamiento con cuerda. Y lo que he tenido que hacer ha sido puro boxeo, así sombra de boxeo 5 minutos, 8 rounds de 5 minutos de sombra de boxeo. Y últimamente ya lo estoy como combinando con un poco de técnica de carrera que también mantiene la resistencia, mantiene como el trabajo continuo. Y ha sido como la única manera de poder trabajar la resistencia que he encontrado eh, y que cumplan más o menos con el objetivo de resistencia. Pero es aburrido igual, pues hacer 5 sombras, o sea, 8 sombras seguidas de 5 minutos es bastante trabajo para una tarea tan monótona que al final no tiene tanta adherencia desde uno mismo, aburre al final. Entonces eso es como un desafío que todavía tengo que combatir. Al Resistencia. final has entrenado la técnica por obligación, Sí, de hecho sí, prácticamente. de hecho he mejorado bastante la técnica de boxeo solo entrenando la resistencia en el boxeo, solo haciendo sombras prolongadas y ahí ya la técnica mejoró bastante de hecho. Brígido. Pero eso, no más que eso. Y yo creo que a todos les pasó lo mismo con la resistencia. Imagínate los corredores de fondo, corredores de maratón quizás. El que tiene una Sí, po. cinta de correr en la casa, genial, pues, pero el que no tiene nada, ahí sí que se ferró. Así es. Y eso con el entrenamiento en la casa, sin sobrecarga y sin correr, sin nada. Mm. No sé qué más Sí, puedo pues comentar. es el tema complicado que la sobrecarga igual es algo súper importante Mm, que al menos yo no he utilizado porque no tengo plata, no, no voy al gimnasio eh, y por eso como que no he sufrido tanto como tú en ese sentido, claro. pero, pero sirve caleta para complementar. Dice, ¿cómo se puede entrenar cardio si no existe la posibilidad de correr ni saltar? Oh, ni correr ni saltar. Ni correr ni saltar. Sombra de boxeo. Yo creo que Mm.
pero saltar como saltar continuamente, no podéis meter bulla con tus saltos como eso, porque yo creo que si no es ni correr ni saltar, no hay mucha opción, porque por ejemplo yo No voy a hacer nada. las variaciones que yo hago de técnica de carrera son como pequeños saltos en el lugar, es como si estuviera saltando la cuerda, pero son pequeños saltos en el lugar, que al final igual genera una especie de salto o propulsión. Eh, Aunque no estoy corriendo en el lugar, no me estoy desplazando, estoy en el mismo lugar. Y tampoco estoy saltando hacia otros lados, pero estoy ahí como manteniéndome en el lugar. Pero, ¿qué iba a decir? ¿No? Ah, Y en volada se puede hacer como un hit con ejercicios que no requieran saltar claro. ni Igual, correr. igual hay un detalle ahí importante que él dijo cómo se puede entrenar cardio si no existe Cardio, sí, po. cardio. Pues entonces hay que igual arreglar un poquito el término del cardio, mejorarlo y eh, Especificar. especificar y apartarlo igual. O Dawana Ah, dejó, pregunta. Dawana dejó un comentario en YouTube, pero a mí no me están saliendo los comentarios de YouTube, parecen aquí en el OBS, por si podéis verlos. ¿En serio? Ya, yo lo Me reviso. salen los de Twitch nomás. Buena, genial. Gracias por avisar ahí. Eh, Thank you. Eso, pues que el cardio, el entrenar cardio, ¿cómo que entrenáis el cardio? ¿Qué es eso? ¿Entrenáis el corazón? ¿O así un ejercicio para el corazón? ¿O así un ejercicio para el Claro. cardiovascular? ¿Para las, las arterias, las venas? No sé. Ese es el tema, pues no tenéis cómo entrenar cardio. ¿Se entiende? Entrenar cardio como la capacidad, ¿cierto? Me imagino, de la capacidad cardiovascular, o sea, la capacidad, en definitiva, la definición de cardiovascular, ¿cierto? Sería como el sistema que transporta la sangre, que se encarga de llevar oxígeno, ¿cierto? A diferentes partes, pero mediante el transporte de la sangre y varias otras cosas. Pero no se puede entrenar ese sistema para como tal, o sea, se puede entrenar, pero como consecuencia de otros entrenamientos, por lo que quizás tú quieres preguntar es cómo se entrena el aeróbico, perdón, el entrenamiento aeróbico. Porque aunque en realidad, si decimos que el aeróbico, ¿cierto?, entrena la capacidad cardiovascular, el entrenamiento anaeróbico también entrena la capacidad cardiovascular, porque todos te exigen respirar, ¿cierto? Todos te exigen que te aumente el ritmo cardíaco, te aumenta la intensidad y te aumenta el ritmo cardíaco, entonces el sistema cardiovascular está más a tope, ¿cierto? Entonces, eso. Creo que lo que quizás él quería preguntar cómo se entrena el entrenamiento, cómo se entrena el factor aeróbico sin poder correr ni saltar. Yo creo que no lo sé, pero si él quiere mejorar, bueno, aparte porque cuando nosotros entrenamos aeróbico, ¿cierto? Entrenamos el sistema energético aeróbico, qué sé yo, esto de resistir durante el tiempo, pero como bien dijo Carlos, ¿cierto? Sí. Sí. Como bien dijo Carlos, uno, o sea, como él dijo, de entrenar el cardio, y yo digo que no podemos entrenar el cardio directamente como un entrenamiento específico para el sistema cardiovascular, ¿cierto? Sino que el entrenamiento del sistema cardiovascular es consecuencia del entrenamiento aeróbico, es consecuencia del entrenamiento anaeróbico. Pero aún así, la capacidad cardiovascular existe y es algo que nos limita. A veces nosotros nos agitamos demasiado, ¿cierto? Y quizás nuestra ventilación respiratoria no puede suplir el esfuerzo que nosotros estamos haciendo y por eso nos ahogamos, ¿cierto? Estamos haciendo, qué sé yo, un esfuerzo de alta intensidad o de intensidad prolongada y sentimos que nos falta el aire, porque no podemos seguir respirando, ¿cierto? No podemos mantener la ventilación acorde a nuestro esfuerzo. Entonces, en ese sentido sí estaría trabajando el sistema cardiovascular, ¿cierto? Y uno puede entrenar la resistencia aeróbica sin exigir demasiado el sistema cardiovascular, porque yo estoy en ejercicio estable a intensidad intermedia, que sería la capacidad aeróbica, ¿cierto? La intensidad intermedia no me exigiría tanto que mi sistema cardiovascular se agite tanto, porque las pulsaciones pueden llegar hasta qué sé yo, el 60 o 70, 80%, pero no al nivel máximo. Las pulsaciones de frecuencia cardíaca por minuto. Entonces, luego de todo ese enredo, no sé si puedes aumentar como tal tu frecuencia cardíaca sin saltar ni sin correr. Lo que te quedaría es hacer una especie de ejercicio con el miembro superior, con los brazos, ¿cierto? Que fuera un ejercicio constante y que te aumente la frecuencia cardíaca. Al final, si tú querés más o menos influenciar el sistema cardiovascular, tenés que hacer que te
que te aumente la frecuencia cardíaca y eso, si no tenéis un marcador de frecuencia cardíaca, podéis hacerlo, ¿cierto? Con aquí con el pulso, podéis ver si estáis más acelerado y también uno lo nota cuando uno hace un ejercicio, ¿cierto? Y se acelera el corazón, uno lo nota inmediatamente. Entonces, eh, las planchas y los ejercicios de ese estilo, ejercicios isométricos, estáticos, me imagino que tú dices, que tienes que resistir, ¿cierto? Ahí, resistir harto rato. Eso no te entrenaría tanto la capacidad cardiovascular, sino que te entrenaría la resistencia aeróbica, pero la resistencia aeróbica de tus músculos. Entonces tus músculos podrían mantener un trabajo durante más tiempo y eso sería la resistencia, ¿cierto? Mantener el trabajo muscular durante más tiempo, resistencia muscular. Entonces la plancha te trabajaría la resistencia muscular, ¿cierto? Una plancha de un minuto de resistencia, ¿cierto? Pero el sistema cardiovascular, el sistema cardio, como tú dijiste, ¿cierto? No se trabajaría tanto con esos ejercicios estáticos, ¿cierto? El sistema cardiovascular y la frecuencia cardíaca se va a aumentar a medida que nos ponemos más en movimiento, ¿cierto? Que hacemos más desplazamientos o más o esfuerzos de una intensidad un poco más alta, ¿cierto? Eh, Eso. Y Sí. no sé si de ahí Pero, igual podéis seguir ¿qué? preguntando ahí. Sí, yo lo reviso, pero te quería preguntar qué opináis tú, por ejemplo, de si se hacen como un hit así, por ejemplo, y mezcláis varios ejercicios y lo hacéis sin parar. Y no sé, porque la capacidad aeróbica depende como de la intensidad del entrenamiento, pues, ¿no? Ujú. Y si hacía ese ejercicio a una intensidad, no sé, moderada, 60%, 70%, y mantenía ese ritmo por, no sé, harto tiempo, 5 minutos, por ejemplo, ¿no estaría trabajando como esa capacidad? O sea, ahí no sería hit en ese sentido. Ya, Porque el HIIT es alta intensidad, pues entonces de alta intensidad, sí. la alta intensidad no es aeróbica. Pero trabajar el trabajo prolongado, ¿cierto? De movimiento prolongado, claro que es aeróbico. Pero el sistema cardiovascular en algún punto se adapta al entrenamiento aeróbico, porque el entrenamiento aeróbico es como de más o menos baja intensidad. Eso es lo que yo he sentido en mi último entrenamiento, es que he mejorado mi capacidad aeróbica y cada vez me cuesta como menos respirar. Si bien en un principio me costaba más que mi ventilación respiratoria, ¿cierto? Se adecuara al esfuerzo, y me costaba un poco más respirar, ¿cierto? Me faltaba el aire cuando me cansaba demasiado y mi sistema cardiovascular todavía no está adaptado. Pero ya pasó una semana, por ejemplo, o pasaron 2 semanas y mi sistema cardiovascular ya está completamente adaptado a la intensidad que estoy manteniendo ahora, ¿cachai? Entonces el sistema cardiovascular se entrena con el ejercicio aeróbico, pero llega un punto en que el ejercicio aeróbico no te va a exigir tanta intensidad cardiovascular como lo sería un entrenamiento de alta intensidad, pero ahí ya no sería aeróbico, sino que sería anaeróbico, ¿cierto? Entrarían otros factores. Y la ventilación también aumentaría porque aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Eh, la ventilación para poder mantener el suplemento de oxígeno también aumentaría, ¿cierto? Y eso. Entonces esa es como la diferencia, pues está todo mediado por la intensidad. Eh, Y si pero, aumentáis el tiempo, por ejemplo, ahí estaríamos trabajando más la resistencia aeróbica en claro, ese pues, caso. si el tiempo aumenta sería resistencia aeróbica, pero claro, o sea, a lo que yo me refería no es que el sistema cardiovascular no se entrene, sino que se entrena, pero de partida, como lo dije en un principio, no es que nosotros busquemos entrenar el sistema cardiovascular, sino que el sistema cardiovascular se entrena como consecuencia de otros entrenamientos. Entonces, eso era lo que Carlos también tenía que especificar un poco más si se refería a ejercicio aeróbico o anaeróbico. Pero respondiendo a la pregunta exactamente del sistema cardiovascular, me refería a que el entrenamiento aeróbico estimula el sistema cardiovascular, pero no en tanta alta no en tanto, por decirlo así, no en tanto, eh, no sé, si digo volumen, se me va a cruzar con lo que voy a decir después, si digo intensidad, se me va a cruzar lo mismo. Entonces, puedo decir que no aumenta tanto en la participación cardiovascular en el entrenamiento aeróbico. Si aumentamos la intensidad, la participación cardiovascular también va a aumentar. Entonces ahí hay un juego. Si tú quieres aumentar la capacidad cardiovascular, haces anaeróbico y aeróbico también, ¿cierto? Dependiendo de tu objetivo final, que tiene que ser en base a las capacidades aeróbicas y anaeróbicas, no a la capacidad cardiovascular. Eh, pero eh, eso. Y lo de las planchas, claro, resistencia muscular más que cardiovascular, o más que trabajo cardiovascular. Eh, Eso. Y la otra pregunta, Sí.
Sí, va a leer la pregunta de Dawana. Así se dice, ¿no? Sí, bueno, lo dijiste bien. ¿Lo dije bien? Sí, da One. Buena, buena, buena. Con el 99% de las personas que intenta decir ese nombre la primera vez fallas. Fallas, sin motivo. No sé por qué, pero fallan, ¿no? Bueno, bacán. Eso se merece un suscribirse. Sí, ya está suscrita ya, pero no importa. Ah, ya, bueno. Dice, mira, tengo muchas ganas de hacer un trekking brutal por un par de días, cuando se acabe la cuarentena. Pero necesito más preparación física. ¿Qué me recomendarían hacer? ¿Qué decís tú, Nicolás? Yo creo que un trabajo aeróbico, como estaba hablando recién. Quizás hacer como un formato como HIIT, pero de ejercicio a intensidad moderada. Ya. ¿Qué opinas tú? Yo opino bien distinto, ¿Ya? pero depende del trekking igual. Por ejemplo, eh, por ejemplo, el trekking sí es un, no sé, pues yo no entiendo tan bien de trekking. Trekking puede ser en subida y creo que un trekking también puede ser un camino plano, pero Plano. naturaleza extensa, ¿cierto? Algo así. Sí. Entonces, si el trekking no, hay que diferenciar el tipo de trekking. Si el trekking tiene subida, tenemos que entrenar la fuerza. Si el trekking tiene Mm, en largo, ¿cierto? En plano, también ahí podemos entrenar resistencia. más la resistencia. Pero los entrenamientos que uno tiene que llevar a cabo siempre involucran el sistema muscular de fuerza y de resistencia también, como tú dijiste. Pero no sé si tanto en forma de... Tú dijiste HIIT, pero el HIIT, por ejemplo, es como más global, encuentro yo. Que es como ejercicios globales, como por ejemplo la sombra de boxeo o la carrera, ¿cierto? Carrera a alta intensidad, sombra de boxeo a alta intensidad o movimientos que nos muevan bastante a alta intensidad. Entonces puede ser O una sea, opción, ¿sí? yo me refería al HIIT como, porque el HIIT como se conoce es como, o al menos como lo conozco yo, como ¿Ya? alternar varios ejercicios, ¿Ya? alta intensidad, po, ¿Ya? ¿cachai? Pues yo me refería a alternar los mismos ejercicios, pero a intensidad moderada. Ya, bueno. Sí, de hecho, el HIIT debería ser un trabajo que se debería hacer. Debería ser un trabajo que se debería hacer. Bien. Bien ahí. Pero obviamente no toda la semana, pues de hecho la sesión de HIIT podría ser una vez a la semana y para trabajar la resistencia a la alta intensidad, pues uno estaría resistiendo, ¿cierto? A la alta intensidad y después cuando uno se somete a un trabajo de alta intensidad como sería subir una cuesta muy empinada, ¿cierto? Ahí resistiríamos. Pero lo que yo en condiciones normales sin duda lo que introduciría sería fuerza, como estilo sobrecarga, que se lleva sentadillas, cosas así, ¿cierto? Fuerza, si fuera posible, obviamente fuerza máxima y fuerza resistencia. Esas serían las dos cosas que yo trabajaría. El componente de fuerza máxima lo trabajaría para poder aumentar mi fuerza y poder, por decir así, tener la fuerza suficiente para poder subir un escalón, ¿cierto? Para poder subir en esta ladera inclinada y la fuerza de resistencia para poder mantener esa misma fuerza que aumenta, ¿cierto? Pero durante el tiempo, a medida que voy subiendo, qué sé yo, si me demoro 3 horas subiendo, ¿cierto? La fuerza de resistencia me va a ayudar a resistir esas 3 horas subiendo. Pero eso. Entonces, para poder hacer el trekking, entrenar sí o sí fuerza de resistencia y aumentar la fuerza y con esas dos cosas debería andar bastante bien y el HIIT, como dijo Nicolás, ¿cierto? Este entrenamiento intervalado de alta intensidad podría introducirse en pequeñas sesiones para poder mejorar la resistencia a la alta intensidad y así probablemente te vaya a cansar mucho menos en el trekking y vaya a poder resistir mucho mejor la carga del cerro o del camino. Eso. Mm. Pero yo en entrenamiento así, es que yo me refería al HIIT, pero como modelo de estructura, no como por intensidad, ¿cachai? ¿Ya? Yo al menos haría igual como alternar esos ejercicios, miembro inferior, miembro superior, core, pero ¿Ya? a intensidad, o sea, media, ¿Ya? ¿cachai? Y quizás hacerlo por 2, 3 minutos. Ah, ya. Eso al final sería resistencia, resistencia aeróbica, por así decirlo. Sí, po.
Sí, y con diferentes tipos de ejercicios. Más que el hit así de alta intensidad, porque igual como que claro. si bien puede ser un beneficio, tampoco es como algo exclusivamente dedicado al trekking. Sí, de hecho, toda la razón. Claro, pues, de hecho, es que ese es el problema con el hit, que el hit, así como el nombre, ¿cierto? Ahora está ultra de moda, pero yo Sí, po. descubrí hace poco que el hit es como bien específico, como que es un trabajo muy, muy específico, pero obviamente se le da el nombre y varía ahora actualmente, pero si lo miráis como protocolo de entrenamiento, por así decirlo, serio, el hit ¿Mm? son solo los entrenamientos intervalados intermitentes de alta intensidad. Entonces, ¿qué significa intervalado? Que es por intervalo, ¿cierto? Trabajáis y descansáis, trabajáis y descansáis. Es intermitente, ¿por qué? Porque tenéis una fase de trabajo y otra fase de descanso, que puede ser descanso pasivo o descanso activo. Y la alta intensidad, porque es constantemente alta intensidad, po. Entonces, lo que tú estás mencionando sería un trabajo intermitente más que otra cosa, po. Simplemente Sí, trabajar intermitente. intermitentemente. Intermitente, O intermitente. trabajo intervalado intermitente. No, creo que intervalado e intermitente también son distintos, pero en fin. Sí, pues es diferente. En fin, la cosa es que eso, trabajar. Es que el hit es intervalado, o sea, es intervalado, claro. Que ahí lo hacen así como de 3 minutos, por ejemplo, un hit de 3 minutos, descanso, 3 minutos, descanso, y mm, cambian el ejercicio, hacen varios ejercicios en esos 3 minutos, por ejemplo. ¿Cachai? Y es alta intensidad, intervalado, ejercicio intervalado, no sé, training, intermittent, High Intensity interval, Interval Training. high, HIIT. sí, eso, High Intensity hit. Interval Training. Claro, entonces el HIIT es intervalado y no es intermitente. Ahí estaba el error que yo había mencionado Sí, antes. po. Pero Porque ahí el entendí con los dos. intermitente es por ejercicio el descanso. En cambio, en el HIIT, no, pues así varios ejercicios continuos, ¿No? En un intervalo de alta tiempo. intensidad. Claro. Eh, Eso entonces, pues en Entonces, conclusión, eso pensaba yo que podría hacer como igual así ejercicios continuos, ya, sin descanso, para trabajar la resistencia aeróbica, ya, pero no a alta intensidad, ¿cachai? bueno. Sí, de hecho, eso, Como modificar así en ese sentido. a eso igual me refería yo, más o menos un protocolo similar, pero a lo que me refería con la fuerza resistencia. Al final, Ah, ya. trabajar la fuerza resistencia, pero sería como resistencia aeróbica igual. Pero con un poco más de Mm. componente de fuerza, porque en esto del trekking se utiliza mucho la fuerza, mucho, mucho. Hay que tener bastante Que fuerza. Igual podría que, hacer fuerza. Podría hacer fuerza, o sea, un trabajo de fuerza máxima, por ejemplo, con peso corporal y después hacer un circuito así como el que digo yo, así, claro, inner plate. sí, puedo incluso trabajarlo en días distintos quizás. Ahí depende También, del enfoque que de uno los le dé. gustos igual. Entonces eso, trabajar la resistencia aeróbica, la resistencia muscular y trabajar la fuerza muscular y después partir a hacer trekking a los Alpes. Sí. Y te vas corriendo Trail running. y no te alcanza nadie. Ya. Al parecer ya terminamos, no hay preguntas, no sé si hay en Twitch. No, en Twitch no hay nada. Ni siquiera sé si hay gente viéndolo en Twitch. Eso sí. Ya ahí día va a morir, así que podríamos ir cerrando por hoy día. Gracias a todos los que nos acompañaron nuevamente. Se agradece. Todo súper entretenido. Sí, La próxima bastante bueno. semana lo ideal sería innovar un poco en el formato. Quizá hay sorpresas ahí, así que atentos. Quizá hay caras nuevas, caras viejas. Ahí vamos a, ahí vamos a ver. Así que eso. Renato, si queréis decir algo ya para finalizar. Sí, no, más que nada agradecerles obviamente a los que asistieron, ¿cierto? A los que asistieron y ya no están también. No pueden escuchar el agradecimiento, pero eh, quizás si ven el video después lo van a escuchar. Entonces agradecer a los que asistieron y nada, pues ojalá sigan asistiendo porque, como dijo Nicolás, en las próximas sesiones quizás vamos a ser un poco más dinámicos, variar un poco más, pero eso. Ojalá les haya gustado y espero que nos veamos.
Qué bonito. La manito. Esa manito, exacto. Tal cual. Hoy día estuvo el programa así. Sí, todo. Excelente. Eh, entonces eso. Gracias a todos. Gracias por su apoyo. Y ojalá nos veamos en la próxima. Eso más. Así es. Gracias. Cuídense. Gracias a todos. Adiós, Rodrigo. La cortamos aquí, ¿no? Chau. Tú cortas en Sí. Instagram, yo corto en Twitch.